Estamos considerando este pasaje bajo el tema, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema? La gloria futura del hombre. Y en la primera parte nosotros concentramos nuestra atención en nuestro primer punto, en nuestro primer encabezado. ¿Y qué fue lo que dijimos ahí? ¿Qué fue lo que vimos? La gloria original del hombre. Cómo Dios creó al ser humano un ser glorioso. Y ahora en el versículo 8 al final el autor dice, pero nosotros no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea, es como que él esté diciendo, el Salmo número 8 nos habla de esa gloria que Dios le puso al hombre o esa gloria con la que Dios creó al ser humano originalmente. Pero lo cierto es que cuando nosotros nos detenemos a considerar la sociedad, el mundo como está, cuando nos detenemos a considerar a los seres humanos, nosotros no vemos que el ser humano sea un ser glorioso. Eso no es lo que nosotros vemos. Claro, hay personas, por ejemplo, que ven a ciertos personajes como gloriosos, ciertos artistas, ciertas figuras del deporte, y le ven a esas personas cierta gloria. Pero en sentido general, cuando nosotros vemos, miramos a nuestro alrededor, nosotros no vemos que el ser humano sea en realidad un ser glorioso. Eso no es lo que nosotros vemos. La realidad nos dice otra cosa, la experiencia nos comunica otra cosa. Tenemos que tener seguridad en la casa, tenemos que vivir como prisioneros en nuestras propias casas, en nuestros propios hogares. Las casas tienen que tener verjas, tenemos que tener perros para que vigilen la casa. Tenemos que tener cámaras de seguridad. Salimos con miedo a la calle, con cierto temor a la calle. ¿Sí o no? Pues la realidad nos está diciendo otra cosa. Lo que vivimos diariamente nos está comunicando otra cosa. No vemos al ser humano como un ser glorioso, porque, vamos, ¿por qué tenemos nosotros que tener rejas en nuestra propia casa? ¿Por qué? Tenemos que tener nuestra casa como si fueran cárceles. ¿Por qué? ¿Por miedo a qué? ¿Ven? Es del hombre precisamente. Es del hombre. Cuando observamos a nuestros gobernantes y la manera como nuestros políticos gobiernan nuestros países, la verdad es que no vemos un ser glorioso. Eso no es lo que vemos. Eso es lo que le está diciendo. Eso es lo que está diciendo el autor aquí. ¿Qué pasó con esa gloria original? Que el hombre la perdió. Ahora, ¿cómo el hombre perdió esa gloria original? Dios le dio al hombre autoridad sobre todas las cosas que él había creado en esta tierra. Sin embargo, aunque tenemos vestigios de esa autoridad del hombre sobre la creación, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque una de las criaturas de Dios, una de sus criaturas angelicales, al ser echada del cielo por querer establecer un trono paralelo al de Dios e independiente de él, eso está en Isaías capítulo 14, léanlo conmigo rápidamente, Isaías capítulo 14, bueno, que ustedes lo conocen solamente para que lo repasen. Porque de hecho lo que venimos aquí a darle un repaso a ustedes de cosas que ya ustedes saben. Ustedes han leído esto montones de veces. Nosotros lo que venimos es a recordarles esas cosas, a refrescarles la memoria. Eso es lo único que nosotros venimos a hacer. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono.
y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso fue una de las criaturas angelicales, uno de los seres que Dios creó, uno de los ángeles. No se conformó, lo decíamos ya, con el lugar que Dios le asignó, y entonces él dijo, espérate, yo voy a establecer un trono en el cielo paralelo al de Dios e independiente de Dios. Y obviamente cuando su plan, su propósito le fue frustrado, entonces él lo que hizo fue que descendió a la tierra, porque de hecho fue echado del cielo, descendió a la tierra, y en la tierra entonces él usurpó la autoridad que tenían nuestros primeros padres. Le robó, le quitó, persuadió a Eva, la engañó y le quitó la autoridad, le robó la autoridad, le robó, por decirlo de alguna manera, la gloria con la que Adán fue creado originalmente. Eso fue lo que sucedió, no fue de otra manera. No fue de otra manera. Génesis capítulo 3. Versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ustedes conocen el resto. Así que este ser creado, este ángel, quiere establecer un trono paralelo al de Dios e independiente de Dios. Inmediatamente Dios no se lo permite, lo echa del cielo y ¿dónde él va? Viene a la tierra. Y en la tierra, por medio de la serpiente, va y engaña a nuestros primeros padres. Y les roba entonces esa gloria que Dios le había concedido. Y lo hace de manera muy sutil. Se presenta donde Eva y primero confunde a Eva. Eso es lo primero que hace. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, en realidad eso fue lo que Dios había dicho. Siempre la duda en la mente de Eva. ¿Eso fue lo que Dios dijo? No, eso no fue lo que Dios dijo. Al contrario, Dios dijo, pueden comer de todos excepto de uno. Él le dice, Dios le ha dicho que no coman de ninguno. Es la manera como Satanás suele actuar. No, que yo no me convierto. ¿Por qué? Porque es que ahí tú no puedes hacer de nada. ¿Quién dijo que tú no puedes hacer de nada? ¿Quién dijo eso? Que tú no puedes hacer de nada. No, es que si tú te metes evangélico, tú no puedes hacer de nada. Los evangélicos no pueden hacer de nada. ¿Y quién te dio esa información? ¿Quién te dijo eso? Obviamente que eso te lo dijo Satanás. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ya siembra la duda. Eva tiene que hacer un proceso de reflexión y decir, bueno, ¿qué fue eso lo que Dios dijo? Pero le dice, no, eso no fue lo que él dijo. Él dijo que podemos comer de todos excepto de uno. Y ahora Satanás da un paso más adelante. Porque Eva le dice, él dijo que el día que comamos de ese vamos a morir. Y entonces ahora él niega lo que Dios había dicho. Eso es mentira, no van a morir. Y luego da otro paso más adelante y presenta a Dios como un tirano, como un ser egoísta, como un ser que nada más se preocupa por él mismo, pero por nadie más. Lo que pasa es que Dios es un ser egoísta y él sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, ustedes serán como él. En otras palabras, ustedes serán dioses.
Y esa es la fórmula que él le vende a Eva. Y Eva se la compra. Se detiene a mirar el árbol y ve que el árbol, el fruto es, dice ella, bueno para comer, codiciable, el fruto para alcanzar la sabiduría. Y comió y le dio a Adán, y Adán comió también. Y es la manera como Adán pierde su autoridad. Satanás usurpa la autoridad que Dios le había dado a Adán sobre toda la creación. Señoread en los peces del mar, en las aves, etc. Y Satanás termina usurpando eso. Varios textos en la Biblia prueban esa verdad. Si me acompañan a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Y versículos 5 al 7. Escuchen lo que Satanás le ofrece a Cristo en una de las tentaciones. Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Es interesante que en la tentación el Señor Jesucristo no le dice a Satanás que era mentira lo que le estaba diciendo. ¿Y saben por qué? Porque no era mentira lo que le estaba diciendo, era verdad. Era verdad lo que le estaba diciendo. Le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, a ti te voy a dar toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares. El texto griego lo que dice es solamente si tú doblas un poco las rodillas. Es lo único que tiene que hacer. Inclínate un poquito a mí. Hazme un poco de reverencia. Eso es lo único que el diablo le está pidiendo a Cristo aquí. Y yo te voy a dar todo eso porque eso es mío, a mí me pertenece. Yo soy quien tiene autoridad sobre eso. Jesús mismo afirmó que el diablo es el príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, versículo 31. Juan capítulo 12, versículo 31. Es verdad que él vino y lo destronó. Eso lo voy a mostrar un poco más adelante. Versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Capítulo 16, versículo 11. Hablando de lo que el Espíritu Santo haría, dice el Señor Jesucristo, yo me voy, pero no lo voy a dejar huérfanos. Le voy a enviar otro consolador, el Espíritu Santo, otro consolador, otro de la misma naturaleza que yo, el Espíritu Santo, dice él. Y cuando el Espíritu Santo venga, dice el Señor Jesucristo, él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra, de paso digo, esa es la obra que el Espíritu Santo realiza en los corazones de las personas. Como nosotros sabemos que el Espíritu Santo está obrando en una persona, porque de repente esa persona comienza a brincar y a saltar y a proferir un balbuceo estático que nadie entiende, que nadie comprende, porque esa persona pierde el control de sí mismo y entra en una especie de trance, porque cae al piso y comienza a revolcarse. Por eso, esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Eso es el Espíritu Santo obrando? No. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo está obrando en una persona cuando una persona está siendo convencida de su pecado. Cuando el Espíritu Santo trae a una persona eficazmente a la conversión, el Espíritu Santo está obrando en esa persona.
Y dice él, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo será echado fuera o ha sido ya juzgado. Pablo declara que Satanás tiene enceguecido a los incrédulos. Y cuando habla de él como una persona que tiene a los incrédulos enceguecidos, dice que es el Dios de este siglo, según a los Corintios capítulo 4, versículo 4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué los incrédulos no se convierten? ¿Por qué los incrédulos no pueden ver la gloria de Cristo? ¿Por qué? Porque el diablo los tiene enceguecidos. Ellos no lo pueden ver. Y cuando un incrédulo puede ver la gloria de Cristo, puede ver a Cristo en toda su gloria y en toda su majestad, es porque Dios, dice Pablo en ese mismo pasaje, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver la gloria de Cristo, para que podamos ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No somos salvos porque nosotros somos más inteligentes que los demás. No. No somos salvos porque nuestra visión era mejor que la de ellos. No, somos salvos porque Dios en su misericordia alumbró nuestro entendimiento. Alumbró los ojos de nuestro entendimiento y pudimos contemplar a Cristo en toda su gloria y en toda su majestad. Y eso es lo que debemos orar por cada persona que no conoce al Señor. Y ser paciente cuando nosotros le predicamos el Evangelio y pedirle al Señor que ilumine sus corazones para que puedan conocer al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo declara también que los incrédulos están cautivos a voluntad de Satanás. Y si están cautivos a voluntad de Satanás, es porque Satanás tiene autoridad, control, dominio sobre ellos. Segunda Timoteo 2:25, que con mansedumbre, dice Pablo, corrijas a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Con mansedumbre. Con mansedumbre tenemos que corregirlo, con mansedumbre. ¿Por qué? Porque son presidiarios del diablo, están cautivos a voluntad de él. Y el apóstol Juan dice que el mundo entero, dice él, el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. ¿Qué fue lo que pasó con Adán? Dios lo creó un ser glorioso. Tenía una gloria cuando fue creado originalmente, pero él perdió esa gloria. Satanás se la arrebató. No solamente a él, sino con él a toda la raza humana. Y de ser un hombre glorioso, por causa de la caída, el ser humano ha pasado a ser un ser miserable. Esa es la realidad. Ahora, si el hombre perdió la gloria original que Dios le dio en la creación, porque Satanás se la arrebató, ¿cómo es que poseerá entonces una gloria futura? Eso nos lleva de la mano a nuestro tercer encabezado, la gloria del hombre restaurada. Vayan a Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. ¿Qué vimos en primer lugar? ¿Qué vimos en primer lugar? La gloria original del hombre. ¿Qué vimos en segundo lugar? La gloria perdida del hombre. ¿Y qué veremos ahora? La gloria del hombre restaurada. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dios nunca pretendió darle a los ángeles poder para gobernar el mundo venidero.
Nunca fue su intención. Nunca fue su intención. Más bien los ángeles están para servir a quienes serán herederos de esa salvación. En el mundo venidero los ángeles serán siervos, no gobernantes, siervos, no gobernantes. Porque no sujetó a los ángeles. Versículo 5, no sujetó a los ángeles, dice el versículo 5, el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Y si no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, ¿a quién fue que lo sujetó? ¿A quién fue que lo sujetó? Al hombre, eso es lo que le está diciendo, al hombre. Por eso aquí introduce el tema de la gloria original del hombre. Ese hombre tuvo una gloria original y ese hombre perdió esa gloria original. Pero el mundo venidero, Dios lo sujetó a ese hombre. Eso es lo que le está diciendo, lo sujetó al hombre. La palabra sujetar aquí es la traducción del verbo griego hipotazo. Y esa palabra es una palabra compuesta por el prefijo hipo, que significa bajo o debajo de, y el verbo tazo, que significa someter o subordinar. Se trata de un término militar que se refería principalmente a la organización de tropas bajo el liderazgo de un comandante. Esa palabra también se empleaba en los sistemas administrativos para hablar de la distribución de tareas. El punto del escritor de Hebreos es que Dios no colocará el mundo venidero bajo la autoridad de los ángeles, ni le entregará a ellos su administración. El mundo venidero será grande y maravilloso, un mundo de perfección. Quien gobierne aquel mundo, por tanto, tiene que ser glorioso también. Ahora los ángeles son superiores al hombre. Pero eso es algo temporal, porque un día el mundo será puesto bajo nuestra autoridad, bajo nuestra administración. Y eso es glorioso. Estamos tan centrados en este mundo y en esta vida que perdemos esto de vista. El mundo entero estará puesto bajo nuestra autoridad, bajo nuestra administración. El mundo entero. El mundo venidero, no este mundo, el mundo venidero. Imagínense que a usted se le dé ahora mismo la administración del mundo entero, de este mundo caído, así como está. Usted diría, wow, eso sería algo extraordinario. De hecho, esa es la intención, ha sido la intención de todos los tiranos en la historia de la humanidad. ¿Cuál ha sido la intención de todos los tiranos en la historia de la humanidad? Gobernar el mundo entero. Esa ha sido la intención de todos los poderosos, gobernar el mundo entero. Y algunos han logrado gobernar gran parte del mundo. Y por eso han pasado a la historia. Y sabemos de ellos y conocemos de ellos. Y ha habido vastos imperios que hablamos de ellos todavía, a pesar de que tienen milenios que han pasado, siglos. Y seguimos hablando de ellos. Pero se nos está hablando de un mundo mejor. De manera que si usted ve eso glorioso, el hecho de que a usted le diga, mire, usted va a administrar el mundo entero ahora mismo. Usted va a ser el administrador del mundo entero. Y usted dice, wow, tremendo eso, glorioso. Es más, presidente del país, ni siquiera lo voy a llevar al mundo entero, presidente del país. Mire, estamos hartos de estos sistemas políticos. Ahora queremos que usted gobierne ahora. Venga, que usted va a ser el presidente. Ya, eso para usted sería algo extraordinario, ¿sí o no? Hermanos, entiendan, es el mundo venidero. Un mundo perfecto. Eso es lo que nos está diciendo el autor de la carta a los Hebreos aquí. Ahora, ¿cuál es el mundo que gobernaremos? ¿A qué se refiere el autor con la palabra mundo? Hay tres palabras en el texto griego, en el griego del Nuevo Testamento, que se traducen mundo. La palabra griega cosmos
Esta palabra se refiere al mundo como un sistema que regularmente es contrario a Dios, y así lo presenta la Biblia. Primera de Juan 2:15. Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Y a qué Juan se está refiriendo? La palabra cosmos ahí. No améis al mundo. Ese sistema mundano. Esa es la palabra que él utiliza, la palabra cosmos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra cosmos también. ¿Y qué es lo que Juan quiere resaltar también en Juan 3:16? ¿Qué es lo que él quiere resaltar? ¿Cuál es el énfasis de Juan 3:16? ¿Cuál es el énfasis? Sí, y el énfasis, ¿cuál es? ¿Cuál es su énfasis? Cuando él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cuál es su énfasis? Que el amor de Dios no tiene medida. El inmensurable amor de Dios, eso no tiene medida. ¿Y cómo sabemos que no tiene medida? Porque Dios fue capaz de amar un mundo tan malo como este. Eso es la palabra cosmos, es la palabra que utiliza. La segunda palabra es la palabra aion. Y esa palabra se refiere al mundo, pero en un sentido temporal. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la palabra ahí es aion. Esa palabra también se traduce como siglos o eras. Hasta el fin del siglo o hasta el fin de las eras. Ahora, el autor de la carta a los Hebreos no usa ni la palabra cosmos ni la palabra aion. La palabra que el autor utiliza aquí es la palabra griega oikumene. Y esa palabra significa simplemente la tierra habitada. Eso es lo que significa. La tierra habitada. Eso es lo que significa la palabra. Porque no sujetó a los ángeles la tierra habitada venidera o el mundo venidero. Eso es lo que le está diciendo ahí. La pregunta es, ¿cómo será esto posible? ¿Cómo llegará ese hombre caído que perdió la gloria original a gobernar esa tierra habitada venidera, ese mundo perfecto venidero? ¿Cómo será eso? Y la respuesta que el autor da es por medio de la fe en la persona y obra del Señor Jesucristo. Hebreos 2:9, nótenlo una vez más. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Yo no sé si ustedes notaron la transición que hace el autor de la carta a los Hebreos. En los versículos 5 al 8, él ha venido hablando del hombre, o sea, del ser humano. En el versículo 9, él cambia y ahora no va a hablar de la humanidad, no va a hablar del hombre en sentido general, él va a hablar de un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Jesús. De hecho, si usted va al Salmo 8, usted se va a dar cuenta también que está hablando de la humanidad en sentido general, aunque también está hablando de Jesús. Es un salmo mesiánico también, que de hecho es citado por Cristo cuando él va haciendo su entrada triunfal en Jerusalén, lo que le llaman la entrada triunfal. Pero hay un cambio aquí. Jesucristo siempre fue superior a los ángeles, pero a causa de su encarnación, él fue hecho por un poco de tiempo, dice el texto griego, o es la idea del texto original, él fue hecho por un poco de tiempo, un poco menor que los ángeles. Pero vemos aquel que fue hecho por un poco de tiempo, un poco menor que los ángeles, a Jesús. Para que de ese modo, habiendo sido hecho por un poco de tiempo, un poco menor que los ángeles, él gustase la muerte por todos. Y a causa de ello,
entonces ser coronado de gloria. Ese es el flujo de pensamiento del autor aquí. Vemos aquel que fue hecho por un poco de tiempo, un poco menor que los ángeles. ¿Cuándo Jesús fue hecho por un poco de tiempo, un poco menor que los ángeles? Porque ya él dijo que Jesús es superior, ¿sí o no? No dijo desde el versículo 4, capítulo 1, que Jesús es superior. Y hasta el versículo 14 está mostrando eso, la superioridad de Jesús sobre los ángeles. No ha dicho eso. Pero ahora él dice, pero ese, vemos a ese que es superior a los ángeles, pero que fue hecho por un poco de tiempo, un poco menor que los ángeles. ¿Y cuándo fue eso? Durante su encarnación, para que habiendo sido hecho un poco menor que los ángeles en su encarnación, él gustase la muerte por todo, para que fuera a la cruz y muriera. Y de esa manera entonces ser coronado de gloria. Y con él entonces coronar de gloria a todos aquellos que le miran y le aceptan por la fe. Eso es lo que le está diciendo. En palabras más sencillas, durante su humillación aquí en la tierra, Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles para poder morir en la cruz y salvar a los pecadores. Y fue precisamente a causa de esa muerte redentora en la cruz que él fue coronado de gloria y de honra. Y coronó a todos aquellos que le aceptan por la fe. Eso fue lo que él expresó en su oración sacerdotal en Juan 17, versículo 1. Él ora allí. ¿Y qué es lo que él dice en esta oración? Y noten las dos cosas aquí. Su muerte en la cruz, la salvación de los pecadores y la gloria. Esas tres cosas que están íntimamente relacionadas. Juan 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Noten aquí, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Relaciónelo con lo que está diciendo el autor de la carta a los hebreos, para que gustase la muerte por todos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Señor, yo me he enviado para cumplir con tu voluntad. Todavía no había pasado, pero voy a gustar la muerte por todo. Glorifícame. Y el apóstol Pablo lo dice con las siguientes palabras. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, haciéndose obediente se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humillación. Y ahora viene la exaltación. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús se humilló, Dios lo exaltó. Él fue hecho un poco menor que los ángeles en su humillación y Dios lo exaltó hasta lo sumo o hasta lo máximo. Y ha exaltado a todos aquellos que han recibido a Jesús por la fe. Y va a exaltar a todos aquellos que han recibido a Cristo por la fe. El mundo venidero no será gobernado por los ángeles, mucho menos estará bajo el control de los políticos actuales. El mundo que nos aguarda será gobernado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo y aquellos que le hemos seguido y servido.
nosotros reinaremos con Cristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mateo 25:31. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y por qué? Bueno, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces los justos les responderán: Señor, ¿y cuándo fue que hicimos esas cosas? Y el rey le dirá: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Y con él se sentarán todos los que le han seguido y todos los que le hemos servido. La gloria del hombre será restaurada. Ya fue restaurada en la cruz, pero él recibirá esa gloria y entrará en ella para disfrutar de ella por toda la eternidad. ¿Qué aprendemos de esto? Algunas aplicaciones prácticas que nosotros aprendemos de este pasaje. En primer lugar, este pasaje nos enseña que Jesucristo es el único medio a través del cual nosotros podemos alcanzar esa gloria futura. No hay otro medio. No, que yo tengo mi religión, porque usted sabe que yo nací en esa religión. No, porque usted sabe que mis padres siempre han estado. Tú puedes tener tu religión, tú puedes tener lo que tú quieras. Ahora, nadie alcanzará esa gloria futura si no es a través de Cristo. Esto no se trata de religión. Esto se trata de Jesucristo. Nadie alcanzará esa gloria sino a través de Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, Marcos 1, 14 y 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Ustedes quieren entrar a ese reino y pertenecer a ese reino? ¿Quieren alcanzar esa gloria? Dos cosas tienen que hacer: arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el mensaje. Son los dos requisitos esenciales para que una persona sea salva. Arrepentimiento y fe, fe y arrepentimiento. Dos gracias gemelas, donde está una también está la otra. Son, dice un autor, las bisagras que abren la puerta de la salvación. Sin arrepentimiento y sin fe en Cristo, nadie, absolutamente nadie alcanzará esa gloria. Número 2. Este pasaje nos enseña a valorar las cosas materiales y temporales en su justa dimensión. Uno de los problemas que nos está azotando duramente en esta época en la que nosotros vivimos es el materialismo. El materialismo, eso nos está acabando. Nos está acabando. Y recuerden, hermanos, que la iglesia no vive encerrada en una burbuja de cristal. Muchos quisieran que fuera así, pero no es así. La iglesia es parte de la sociedad, la iglesia es parte del mundo. Ustedes están en el mundo, es verdad que no son del mundo, pero están en el mundo, dijo el Señor. Es aquí donde vivimos. Y esas tendencias, esas ideologías, filosofías, modas, afectan a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada por seres humanos que son parte de la sociedad. Y ese materialismo ha estado azotando la iglesia, acabando con la iglesia. Gente que no tiene tiempo para el Señor, gente que no tiene tiempo ni siquiera para lo básico, ni siquiera para lo elemental, congregarse en la iglesia, ni siquiera para eso. No tiene tiempo. ¿Y por qué? Porque está enfocado en hacer dinero, está enfocado en buscar cosas materiales y obtener cosas materiales. Eso está acabando. Este pasaje nos ayuda, nos enseña a valorar las cosas materiales y temporales en su justa dimensión. No estamos diciendo que las cosas materiales no tienen ningún valor. No, no somos ilusos, no somos fanáticos. Por eso no andamos en burro y tenemos vehículos parqueados allá afuera.
Vamos, estamos conscientes de eso. Pero debemos tener una conciencia clara de lo que somos en Cristo y de lo que nosotros seremos en el mundo venidero. Eso debe llevarnos a considerar las cosas materiales y temporales en su justo valor. ¿Qué son las cosas presentes en comparación con las cosas que nosotros tendremos en el mundo venidero? Yo hablaba ahorita, si nos llaman ahora mismo y dicen, ven acá, que tú vas a ser, ahora mismo te necesitamos, y tú vas a ser, qué sé yo, no lo voy a poner ni siquiera tan alto, qué sé yo, tú vas a ser el alcalde de la ciudad, para ponerlo un poquito más bajito. Alcalde se le llama aquí, el alcalde de la ciudad, tú vas a ser el alcalde de la ciudad. Pues eso es un honor, eso es un privilegio. Pero ¿qué es lo que Cristo te está diciendo aquí, mi hermano? ¿Qué es lo que Él te está diciendo aquí? Él ha puesto bajo tu gobierno el mundo venidero. Gobernaremos el mundo venidero. Eso es lo que Él te está diciendo aquí. Y a veces andan los cristianos peleándose, matándose por puestos, por cosas de esta vida presente, por posiciones, porque no entendemos lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos, lo que vamos a recibir. Este mundo es, bueno, no este mundo, el mundo venidero es nuestro. Eso es lo que le está diciendo. Por eso dijo Pablo, si alguno tiene de qué confiar en la carne, en un capítulo más, Filipenses capítulo 3, si alguno tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, esto es tremendo. En la época de Pablo, este background que Pablo está dando aquí, esto es impresionante, ¿eh? Dicen algunos estudiosos que la preparación académica de Pablo en su época equivalía a 3 doctorados ahora. Tremendo. Todo lo que Pablo era, ¿eh? Y él no está hablando de lo que tenía, él está hablando de lo que era. Y dice él, pero ¿saben qué? Claro, Pablo tenía una conciencia clara de lo que él iba a recibir en el mundo venidero, de lo que él era, de quién él era. Tiene una conciencia clara y por eso tenía una valoración correcta de las cosas materiales y temporales. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ahora dice Pablo en el versículo 8, y ciertamente aún estimo 40 años después de mi conversión, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para mí lo más importante no es reputación. Para mí lo más importante no es posición. Para mí lo más importante no es el dinero. Para mí lo más importante es Cristo. Y si yo tengo que dejar todas esas cosas, y si tengo que renunciar a todas esas cosas, comodidades, dinero, bienes, posición, si tengo que renunciar a todas esas cosas, por Cristo lo haré. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Y por qué? Porque yo sé lo que voy a recibir. Finalmente, este pasaje nos muestra que a pesar de las dificultades propias de la vida cristiana, vale la pena seguir a Cristo. A pesar de las dificultades propias de la vida cristiana, vale la pena seguir a Cristo. Hay mucha gente que entra al cristianismo con una visión romántica del cristianismo. Y claro, siempre se va a encontrar gente que le vende algo que no es. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. ¿Estás enfermo? Ven a Cristo. ¿Tienes problemas económicos? Ven a Cristo. ¿Tienes problemas matrimoniales, familiares? Ven a Cristo.
Y la gente entra al cristianismo con esa visión romántica. Y cuando se topa con la realidad del cristianismo, que el cristianismo es difícil, que hay muchas dificultades en el cristianismo, que seguir a Cristo cuesta, entonces esa persona vuelven atrás y no quieren seguir a Cristo. Y no quieren el cristianismo. Pero cuando nosotros contemplamos el asunto de aquel lado de la eternidad, que es lo que la Biblia nos promete, y el énfasis de la Biblia, entonces nosotros nos damos cuenta que aunque hay dificultades, que aunque es difícil seguir a Cristo, que aunque hay obstáculos para seguir a Cristo, vale la pena seguirle. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución. Me fascina la honestidad de Cristo, no era un engañador, nunca intentó engañar a nadie, no podía hacerlo. Bienaventurados los que padecen persecución, felices con una felicidad plena los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? ¿Dónde? No en la tierra. Vuestro galardón es grande en los cielos. Asimismo persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Y al final del Sermón del Monte, él aclaró que la puerta que conduce a esa gloria futura es una puerta estrecha, es una puerta angosta, es una puerta dificultosa. Y el camino que debemos transitar para llegar a esa gloria es estrecho también. Y precisamente por la estrechez de la puerta y la angostura del camino, los que transitan por ahí son comparativamente pocos. Pero aseguró que son ellos los que llevan a la gloria. Por eso nosotros debemos estar dispuestos a entrar por esa puerta. Debemos estar dispuestos a transitar ese camino en compañía de los pocos, porque llegaremos a la gloria. Concluyo aquí con una cita del Progreso del Peregrino, esa extraordinaria obra de John Bunyan. Si usted no ha leído El Progreso del Peregrino, debe leerlo. Eso es un libro obligatorio para el creyente. Tiene que leer esa obra. Y hay una escena en esa obra, esta obra escrita por Bunyan en el siglo XVII, es una alegoría, escrita en forma de alegoría, y hay una escena en la que Bunyan presenta esto que estamos diciendo. Él dice que el cristiano llega a casa del Espíritu Santo, y en su alegoría él le llama al Espíritu Santo, él le llama intérprete. Y cuando Cristiano, que es el personaje central de la alegoría, llega a casa de intérprete, entonces, escribe Bunyan, enseguida llevó a Cristiano a un sitio muy delicioso, donde había un soberbio y bellísimo palacio, en cuya azotea había algunas personas vestidas de oro, y a cuya puerta vio una gran muchedumbre de hombres muy deseosos, al parecer, de entrar, pero que no se atrevían. Vio también a poca distancia de la puerta un hombre sentado a una mesa con un libro y dispuesto a escribir, y tenía el encargo de ir apuntando los nombres de los que entraban. Además vio en el portal muchos hombres armados para guardar la entrada, resueltos a hacer todo el daño posible a los que intentasen entrar. Mucho sorprendió esto a Cristiano, pero su asombro aumentó al observar que mientras todos retrocedían por miedo a los hombres armados,
uno que llevaba retratada en su semblante la intrepidez, se acercó al que estaba sentado a la mesa diciéndole: apunte usted mi nombre. Y luego, desenvainando su espada y con la cabeza resguardada por un yelmo, acometió por medio de los que estaban puestos en arma. Y a pesar de la furia infernal con que se lanzaron sobre él, empezó a repartir denodadamente tajos y golpes. Su intrepidez fue tal que, aunque herido y habiendo derribado a muchos que se esforzaban desesperadamente por detenerle, se abrió paso y penetró en el palacio. A tiempos que los que presenciaban la lucha desde la azotea le victoriaban diciéndole: entrad, entrad y obtendréis la gloria eterna. Después de lo cual le recibieron gozosos en su compañía y le vistieron con vestiduras resplandecientes semejantes a la suya. Fin de la cita. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mi hermano? La puerta es estrecha, es angosta. Hay gente ahí, en ese portal, que va a impedir o tratar de impedir que entremos, pero tenemos que tomar la espada en la mano y estar dispuestos a entrar sin importar las heridas que recibamos en el proceso. ¿Saben por qué? Porque hay un palacio que nos espera. Hay una gloria futura que nos aguarda. El cristianismo es difícil. No es fácil. Si te dijeron que era fácil, te engañaron. Es difícil. Pero la gloria es segura. Y es allá hacia donde nosotros miramos. El Señor le bendiga.